Estaba en el cementerio de San Juan del Río durante el funeral de mi esposo Gustavo. Llevábamos 42 años casados, una vida entera construida juntos, y ahora lo veía desaparecer bajo paladas de esa tierra roja y húmeda que parecía tragárselo para siempre. Mis hijos, Antonio y Rafael, estaban a mi lado, pero su presencia era fría, distante. Notaba su impaciencia en cómo miraban el reloj, en la rigidez de sus hombros. No había dolor en ellos, solo una especie de trámite administrativo que deseaban concluir. En medio de ese vacío, mientras el sacerdote decía las últimas palabras, mi móvil vibró en el bolsillo de mi abrigo. Era un número desconocido, oculto. Lo abrí sin pensar, esperando un pésame tardío. Pero lo que leí me heló la sangre y detuvo el mundo. El mensaje decía: estoy vivo. No soy yo el que está en ese ataúd. ¿Puedes imaginar lo que es eso? ¿Puedes siquiera empezar a comprender lo que se siente al descubrir, en el momento más vulnerable de tu vida, que durante semanas estabas siendo envenenada lentamente con metanol por alguien de tu propia familia, mientras esa misma persona documentaba cada paso de tu agonía? Es un horror que no tiene nombre, una traición que rompe no solo tu corazón, sino tu percepción de la realidad. Antes de contarte cómo descubrí los audios donde Antonio y Rafael planeaban mi envenenamiento y el de mi marido, cómo la policía lo capturó todo con cámaras ocultas, y cómo confronté a mis propios hijos después de entender que participaban en un plan para matarme, comenta aquí desde dónde estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte cómo un mensaje recibido en un funeral salvó mi vida y destapó la verdad más oscura que una madre puede enfrentar. Durante 42 años, Gustavo y yo trabajamos sin descanso para darles a nuestros hijos todo lo que nunca tuvimos. Construimos un pequeño negocio desde cero, sacrificando nuestros sueños para financiar los suyos. Les pagamos los estudios, les ayudamos a montar sus propias empresas, les dimos poderes notariales sobre nuestras cuentas bancarias pensando que así los protegíamos, que les facilitábamos la vida. Éramos una familia, o eso creía yo. Pero para ellos, no éramos padres, éramos una inversión a punto de vencer. Éramos 2 pólizas de seguro de 50.000 pesos cada una y una casa por la que no tendrían que volver a preocuparse. El metanol en nuestro café no era más que el método más rápido y silencioso para cobrar su herencia. La conspiración no nació de un momento de locura, fue el plan de negocio final de los hijos en los que habíamos invertido nuestra vida entera. La tierra seguía cayendo sobre el ataúd, un sonido sordo y definitivo, cada palada era un golpe en mi pecho. A mi alrededor, los rostros de amigos y vecinos se difuminaban en una neblina de dolor. Pero mi atención estaba fija en mis hijos. Antonio, el mayor, con su traje impecable y su expresión impasible, parecía estar calculando algo en su mente. Rafael, el menor, no dejaba de mirar su teléfono, como si esperara una notificación importante. No había lágrimas, no había un solo gesto de amor o pérdida. En ese momento, antes incluso de que el mensaje llegara, una parte de mí ya sentía que algo estaba terriblemente mal. Era una intuición fría, una sensación de abandono total en medio de la gente que se suponía que debía ser mi refugio. Estaba despidiendo a mi compañero de vida, y los 2 pilares que debían sostenerme se comportaban como extraños esperando que terminara el espectáculo. Entonces la vibración. Saqué el móvil con manos temblorosas, mis ojos nublados por el llanto. La luz de la pantalla me cejeó con acento agudo por un instante. Estoy vivo. No soy yo el que está en ese ataúd. Leí la frase 1, 2, 3 veces. Las palabras no tenían sentido. Eran un disparate, una broma cruel de alguien sin alma. Miré el ataúd de madera oscura que descendía al foso. Dentro estaba Gustavo. Yo misma había identificado su cuerpo. Había besado su frente fría en la morgue. Había pasado la noche en vela a su lado en el tanatorio. Era él. Tenía que ser él. Mi mente se rebelaba intentando encontrar una explicación lógica. Quizás el dolor me estaba haciendo alucinar. Quizás estaba perdiendo la razón, rota por la pena. Pero entonces, una segunda parte del mensaje apareció en la pantalla, y esa fue la que lo cambió todo. Decía: no confíes en ellos, te están matando a ti también. El mundo se inclinó bajo mis pies. El aire se volvió denso, irrespirable. Levanté la vista del teléfono y mis ojos se encontraron con los de Antonio. Por una fracción de segundo, vi algo en su mirada que no era pena ni compasión. Era una evaluación fría, casi clínica. Me estaba observando, midiendo mi reacción, como un científico observa un experimento. En ese instante, la negación se hizo añicos. El mensaje no era una locura, era una advertencia.
Una voz que llegaba desde un lugar desconocido para decirme que el infierno en el que estaba a punto de entrar era mucho más profundo de lo que jamás podría haber imaginado. La muerte de Gustavo no era el final de mi sufrimiento, era solo el principio. Y los verdugos estaban allí mismo a mi lado, fingiendo llorar la muerte del hombre al que ellos mismos habían asesinado. El funeral terminó. La gente se acercaba a darme el pésame, a ofrecerme abrazos que se sentían vacíos, a decirme palabras de consuelo que sonaban a hueco. Yo asentía, murmuraba un gracias casi inaudible, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba atrapada en las palabras de aquel mensaje, que ardían en mi bolsillo como un carbón al rojo vivo. Rafael se acercó y me puso una mano en el hombro. Vamos a casa, mamá. Necesitas descansar. Su toque me produjo una sacudida de repulsión. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarme de él, para no gritarle en la cara. Asentí en silencio, dejándome guiar como una autómata. Dejé el cementerio de San Juan del Río cargando con un secreto que me estaba destrozando por dentro. No solo había enterrado a mi marido, había enterrado la confianza, el amor y la idea misma de lo que significaba la familia. El viaje de vuelta a casa fue un tormento silencioso. Me senté en el asiento trasero, mirando por la ventanilla cómo pasaban los paisajes familiares de nuestra ciudad, los lugares donde habíamos sido felices con Gustavo. Ahora todo parecía una mentira, un decorado de teatro. Antonio conducía, y Rafael iba de copiloto. Hablaban en voz baja sobre asuntos triviales, sobre el tiempo, sobre quién se encargaría de devolver las flores. Su normalidad era obscena. ¿Cómo podían actuar así? ¿Cómo podían hablar del tiempo cuando el hombre que les dio la vida yacía bajo tierra por su culpa? Cada palabra que pronunciaban era una daga que se clavaba más hondo en mi herida. Yo permanecía en silencio, aferrada a mi bolso, donde el teléfono guardaba esa verdad monstruosa. Sentía sus miradas en el espejo retrovisor, vigilándome, asegurándose de que la viuda desconsolada cumplía con su papel. Al llegar a casa, la sensación de amenaza se intensificó. El lugar que había sido mi refugio durante más de 40 años, se había convertido en una trampa. Cada rincón, cada fotografía en la pared, cada objeto que Gustavo había tocado, ahora me gritaba la traición. Ellos me instaron a que me tumbara, a que tomara una pastilla para calmar los nervios. Rechacé todo. Dije que solo quería estar sola en mi habitación. Cerré la puerta con llave, algo que nunca había hecho en mi vida, y me apoyé en ella, con el corazón martilleándome en el pecho. Saqué el móvil y volví a leer el mensaje. El número seguía siendo desconocido. No podía llamar, no podía responder. Estaba sola con esta información, una bomba de relojería que no sabía cómo desactivar. ¿Quién lo había enviado? ¿Era el propio Gustavo? ¿Un cómplice arrepentido? ¿Un ángel de la guarda? En la soledad de mi cuarto, los recuerdos me asaltaron con una claridad dolorosa. Recordé el día, hacía apenas 5 años, en que fuimos al notario. Antonio nos había convencido. Es por vuestro bien, papá, mamá, si os pasa algo, podremos gestionar todo sin problemas, pagar las facturas, cuidar de vosotros. Gustavo había dudado. Siempre fue más desconfiado, más prudente. Nuestros hijos no nos harían daño, Gustavo, le dije yo, con la confianza ciega de una madre. Son nuestra sangre. ¿En quién vamos a confiar si no es en ellos? Recuerdo la sonrisa de alivio de Antonio, cuando firmamos los papeles que le daban a él y a Rafael, control total sobre nuestras finanzas, sobre nuestras vidas. Esa sonrisa que en su momento me pareció de gratitud, ahora la veía como lo que realmente era. La sonrisa de un depredador que acababa de asegurar a su presa. Esa primera noche fue la más larga de mi vida. No dormí ni un segundo. Me quedé sentada en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa. Oía sus pasos en el pasillo, el murmullo de sus voces al otro lado de la puerta. ¿De qué hablaban? ¿De mí? ¿Del dinero que pronto sería suyo? Cada crujido del suelo me hacía sobresaltar. Imaginaba que intentaban abrir la puerta, que venían a terminar el trabajo. El miedo era una bestia viva dentro de mí, un animal enjaulado que arañaba mis entrañas. Me levanté y arrastré una cómoda pesada para bloquear la puerta. Me sentía ridícula y paranoica, pero al mismo tiempo, sentía que estaba luchando por mi vida. El mensaje no era solo una revelación sobre el pasado, era una sentencia sobre mi futuro si no hacía algo. A la mañana siguiente, tuve que enfrentarme a ellos. Salí de mi habitación con el rostro demacrado, pero con una determinación que no sabía que poseía. Rafael me esperaba en la cocina con una taza de café. Buenos días, mamá. Te he preparado el café como a ti te gusta.
Me tendió la taza y yo la miré como si contuviera veneno. ¿Era así como había empezado con Gustavo? ¿Con pequeños gestos de cariño que ocultaban una intención mortal? El sabor ligeramente amargo que mi marido había mencionado en sus últimas semanas, y que los médicos atribuyeron a su medicación, de repente cobró un nuevo y siniestro significado. Le di las gracias con una voz temblorosa y, en cuanto se dio la vuelta, vertí el café por el fregadero. A partir de ese momento, supe que no podía confiar en nada ni en nadie bajo ese techo. Cada comida, cada vaso de agua, era una potencial arma homicida. Mi hogar se había convertido en mi campo de batalla. Las semanas que siguieron al funeral fueron una niebla de terror silencioso. Vivía bajo el mismo techo que los asesinos de mi marido. Y cada día era una prueba de supervivencia. Me convertí en una actriz consumada, interpretando el papel de la viuda destrozada, mientras por dentro cada fibra de mi ser gritaba en alerta. Rechazaba la comida que me preparaban con excusas de falta de apetito, bebía solo agua embotellada que abría yo misma en mi habitación, y fingía dormir profundamente cuando en realidad pasaba las noches en vela, escuchando sus pasos en el pasillo, con el corazón en un puño. ¿Se imaginan lo que es temer que la taza de té que tu hijo te ofrece con una sonrisa sea tu sentencia de muerte? Cada gesto de aparente cariño era una amenaza velada. Mi hogar, el lugar donde crié a mis hijos y amé a mi esposo, se había transformado en una prisión donde los carceleros eran mi propia sangre, y yo no tenía ni idea de cómo escapar de ella sin que se dieran cuenta. Empecé a buscar, movida por una desesperación que superaba el miedo. Si Gustavo sospechaba algo, si aquel mensaje era real, tenía que haber dejado alguna pista, alguna prueba. Mis hijos controlaban la casa, mis cuentas, mis movimientos, pero había un lugar que siempre fue exclusivamente de Gustavo, su pequeño taller de carpintería al fondo del jardín. Era su santuario, un espacio lleno del olor a madera y barniz donde pasaba horas creando, pensando, siendo él mismo. Para Antonio y Rafael, aquel taller no era más que un cobertizo viejo y polvoriento, sin valor alguno. Nunca entraban allí. Para mí, era el último rincón del mundo donde todavía podía sentir a mi marido. Una tarde, con la excusa de que necesitaba aire, me encerré allí. El silencio era abrumador, pero entre las herramientas colgadas en la pared y los trozos de madera a medio tallar, sentí una extraña calma, como si él estuviera allí, guiándome en la oscuridad. Fue entonces cuando lo recordé, el viejo escritorio de roble que él mismo había construido cuando nos casamos. Tenía un doble fondo, un pequeño compartimento secreto que diseñó para guardar documentos importantes, un juego entre nosotros que habíamos olvidado con los años. Me arrodillé, mis dedos temblorosos buscando el resorte oculto bajo el tablero. Durante un instante, pensé que la memoria me fallaba, que el dolor me hacía imaginar cosas. Pero entonces oí un suave clic. Una pequeña tabla de madera se deslizó, revelando un hueco estrecho. Dentro, solo había un sobre amarillo, grueso y sellado con lacre rojo, como en las películas antiguas. Mi nombre estaba escrito en él, con la caligrafía elegante y firme de Gustavo. Para Pilar, solo si algo me pasa. Sostener aquel sobre, fue como sostener su mano por última vez. Sabía que lo que había dentro confirmaría mis peores pesadillas, pero también era la única esperanza a la que podía aferrarme. Me senté en el suelo polvoriento del taller, con el sobre en mi regazo, sin atreverme a abrirlo durante varios minutos. Era la prueba definitiva de que no estaba loca. Gustavo lo sabía. Lo había sentido. Finalmente, rompí el sello con dedos torpes. Dentro había una carta de varias páginas. Su letra, normalmente tan segura, se veía temblorosa en algunas partes. Me escribía sobre su creciente inquietud, sobre cómo Antonio y Rafael se habían vuelto distantes, fríos, cómo cada conversación terminaba en dinero. Mencionaba su extraña insistencia en revisar nuestras pólizas de seguros, sus preguntas sobre el testamento. No tenía pruebas concretas, solo una sensación helada en el alma, como él la describió. Escribió que sentía que el tiempo se le acababa y que por si acaso había tomado algunas precauciones para protegerme. La última línea me rompió el corazón en 1000 pedazos. Si lees esto, es que no lo conseguí. No confíes en ellos, mi amor. Lucha por los dos. Justo cuando terminaba de leer la carta, con las lágrimas nublándome la vista, mi móvil vibró de nuevo en mi bolsillo. Era el mismo número desconocido. El mensaje era corto y directo. Soy Steven Ramírez, detective privado. Su marido me contrató hace 3 meses. Necesitamos hablar, no en su casa. No por teléfono. Mañana a las 11 en el Café Central. Vaya sola. El nombre, Steven Ramírez, no me sonaba de nada.
pero encajaba perfectamente con las precauciones de las que hablaba Gustavo en su carta. De repente ya no estaba sola en esto. Tenía un aliado, un profesional, contratado por mi propio marido desde la tumba para guiarme. El miedo seguía ahí, paralizante, pero ahora estaba mezclado con una nueva emoción, una fría y afilada determinación. Gustavo no se había rendido. Había luchado en secreto hasta el final. Y ahora me tocaba a mí continuar esa lucha. Iba a ir a esa cita, costara lo que costara. Salir de casa al día siguiente fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Les dije a mis hijos que iba a la farmacia por unas pastillas para dormir más fuertes, que el médico me las había recetado. Antonio se ofreció a llevarme, con esa solicitud falsa que ahora me revolvía el estómago. Me negué, diciéndole que necesitaba caminar, despejar la cabeza. Vi la sospecha en su mirada, una evaluación rápida y fría, pero al final asintió. No tardes, mamá. Te prepararé algo de comer. Cada paso que daba alejándome de la casa se sentía como una pequeña victoria. Miraba por encima del hombro a cada instante, esperando ver su coche siguiéndome. El simple acto de caminar por mi propia ciudad se había convertido en una operación de espionaje. Me sentía como una fugitiva en mi propia vida, y la paranoia era un veneno tan potente como el que ellos habían usado con mi marido. El café central estaba casi vacío. Elegí una mesa al fondo, de espaldas a la pared, desde donde pudiera ver la entrada. Unos minutos después de las 11, un hombre de mediana edad, con aspecto cansado pero ojos increíblemente atentos, se acercó a mi mesa. ¿Señora Pilar?, preguntó en voz baja. Asentí. Era Steven Ramírez. Se sentó y sin rodeos, fue directo al grano. Me explicó que Gustavo lo había contactado después de un par de incidentes que le hicieron sospechar. Primero, un accidente doméstico que casi le cuesta la vida, y que Antonio desestimó como un simple despiste. Luego, descubrió que sus ahorros de toda la vida estaban disminuyendo a un ritmo alarmante. Gustavo, un hombre metódico y previsor, sabía que algo andaba terriblemente mal. Por eso contrató a Steven, para que investigara a sus propios hijos. Escuchar aquello de boca de un extraño hizo que todo fuera aún más real, más sórdido. Steven sacó una carpeta de su maletín y la deslizó sobre la mesa. Esto es lo primero que encontré, dijo, eran extractos bancarios de los últimos 6 meses. Mi corazón se detuvo al ver las cifras. Había docenas de transferencias, grandes sumas de dinero movidas desde nuestra cuenta de ahorros a cuentas que no reconocía, y junto a cada transacción, la autorización digital de Antonio, usando los poderes notariales que le habíamos concedido con tanta confianza. Habían vaciado casi por completo los ahorros de nuestra vida, el dinero que habíamos guardado para nuestra vejez, para nuestros nietos. Había incluso pagos a casinos online y a prestamistas. Estaban financiando sus vicios y sus deudas con el dinero por el que Gustavo había trabajado hasta romperse la espalda. La traición financiera fue el primer golpe, la prueba tangible de que para ellos no éramos padres, sino un cajero automático. Recuerdo perfectamente el día que firmamos esos poderes. Estábamos en la notaría, y Antonio nos lo presentó como un acto de amor y responsabilidad. Así, si algún día os pasa algo, si os ponéis enfermos, yo podré encargarme de todo, pagar las facturas, asegurar que no os falte de nada. Es para protegeros. Recuerdo mi orgullo, la forma en que miré a Gustavo y le dije, ¿ves qué hijo tan bueno tenemos? Gustavo, siempre más cauto, dudó. Hizo preguntas, leyó la letra pequeña. Pero yo lo convencí. Le dije que era una exageración desconfiar de nuestra propia carne y sangre. Ahora, sentada frente a aquel detective, esa escena se repetía en mi mente como una película de terror. La sonrisa de satisfacción de Antonio al guardar los documentos firmados, ya no era la de un hijo devoto, sino la de un estafador que acababa de cerrar el trato de su vida. Le habíamos entregado las llaves de nuestro mundo, y él las usó para desvalijarnos. Entonces Steven hizo algo que lo cambió todo. Sacó un pequeño reproductor de audio de su bolsillo y unos auriculares. Creo que debe escuchar esto, dijo con voz grave. Me puse los auriculares y él pulsó el botón de reproducir. Al principio solo oí un murmullo, pero enseguida reconocí las voces. Eran Antonio y Rafael. Estaban en el salón de mi casa. La calidad del sonido era increíblemente nítida. Gustavo debió de esconder un micrófono de alta calidad. Hablaban en susurros, pero sus palabras eran como cuchillos. La dosis no es suficiente, decía Antonio. Lleva semanas y apenas se le nota. Rafael sonaba nervioso. ¿Y si nos descubren? ¿Y si los médicos se dan cuenta?
La respuesta de Antonio me heló la sangre. Los médicos creen que es el corazón. Es un viejo. Nadie va a hacer una autopsia. Con mamá será más rápido. Un par de semanas después del funeral y nadie sospechará. Me quité los auriculares de un tirón, jadeando, con una náusea violenta subiendo por mi garganta. El sonido del café, el murmullo de la gente, todo desapareció. Solo podía oír sus voces en mi cabeza, repitiendo esas palabras una y otra vez. Con mamá será más rápido. Yo era la siguiente. No era una paranoia. Era su plan. Steven me ofreció un vaso de agua, su rostro era una máscara de compasión profesional. Había visto esto antes, pero para mí era el fin del mundo. Era una cosa sospecharlo, leerlo en una carta, pero escucharlo de sus propias bocas, con esa frialdad, esa planificación metódica, era una monstruosidad que mi mente no podía procesar. Habían asesinado a su padre y ya estaban planeando mi muerte como si estuvieran discutiendo una lista de la compra. En ese momento el dolor dio paso a una rabia pura, gélida. Ya no iba a esconderme, iba a destruirlos. Metanol, dijo Steven sacándome de mi trance. ¿Perdón?, pregunté con la voz rota. Es lo que usaron. Metanol. Alcohol de quemar. En dosis pequeñas y continuas. Los síntomas son casi idénticos a los de un fallo cardíaco o problemas hepáticos en una persona mayor. Es barato, fácil de conseguir y muy difícil de detectar si no lo buscas específicamente. Me explicó que lo mezclaban en el café de la mañana de Gustavo, en su copa de vino de la noche. Pequeños actos de cuidado que en realidad eran dosis de veneno. Todo el último año de sufrimiento de mi marido desfiló ante mis ojos, su cansancio extremo, sus mareos, su visión borrosa, los dolores de cabeza que los médicos achacaban a la edad. No era la vejez. Lo estaban matando lentamente, día a día, delante de mis narices, y yo no había visto nada. La culpa me golpeó con la fuerza de un huracán. ¿Cómo pude estar tan ciega? La conversación se volvió aún más oscura. Steven me dijo que la mayor preocupación de Gustavo no era él mismo sino yo. Por eso, una de las primeras cosas que le pidió que investigara fueron nuestras pólizas de seguro de vida. Sacó otro documento de la carpeta. Era una copia de la póliza de Gustavo. Y allí estaba, en blanco y negro. Hacía 6 meses, justo cuando su salud empezó a empeorar drásticamente, el valor de la póliza se había incrementado al máximo permitido. La firma que autorizaba el cambio era la de Gustavo, pero era una falsificación burda. Y por supuesto la gestión, la había realizado Antonio, como su apoderado. 50.000 pesos. Ese era el precio que le habían puesto a la vida de su padre. Y mi póliza, idéntica, esperaba su turno. No era solo por la herencia, por la casa. Era por el dinero rápido y fácil del seguro. Éramos números en una hoja de cálculo. Volver a casa ese día fue como entrar en la jaula de los leones sabiendo que eres la próxima presa, pero teniendo que fingir que no sabes nada. Mi actitud había cambiado. Ya no sentía solo miedo. Ahora sentía una claridad aterradora. Cada palabra que me dirigían, cada gesto, lo analizaba bajo una nueva luz. Cuando Rafael me preguntó qué tal me había ido el paseo, le sonreí y le dije que me había sentado bien. Cuando Antonio me sirvió la comida, le di las gracias y removí la comida en el plato, fingiendo comer, hasta que se dieron la vuelta y tiré todo discretamente en la basura orgánica. Estaba jugando la partida más peligrosa de mi vida. Tenía que parecer la viuda frágil y vulnerable, que ellos esperaban que fuera, mientras reunía las pruebas para encerrarlos para siempre. Cada minuto que pasaba bajo ese techo, era una tortura psicológica. Un recordatorio constante de que vivía con monstruos que llevaban mi apellido. Esa noche, Steven me envió un correo electrónico con un enlace a una nube de almacenamiento segura. La contraseña era San Juan 1980, el lugar y el año en que Gustavo y yo nos casamos. Un detalle tan íntimo que me hizo llorar. Dentro, había un archivo meticulosamente organizado por el detective, decenas de grabaciones de audio, copias escaneadas de todos los documentos financieros, incluso un informe de seguimiento, que detallaba las visitas de Antonio a lugares donde podía comprar metanol sin levantar sospechas. Gustavo y Steven habían construido un caso irrefutable contra ellos. Pasé toda la noche con los auriculares puestos, escuchando una grabación tras otra. Escuché cómo se quejaban de tener que cuidar a su padre, cómo se reían de los médicos que no descubrían nada, cómo planeaban qué harían con el dinero una vez que todo terminara. Su codicia y su falta de humanidad eran infinitas. Hubo una grabación que me marcó especialmente. Era una conversación entre los dos hermanos en el coche. Rafael, el más débil, el que siempre había vivido a la sombra de Antonio, expresó un atisbo de duda.
Hermano, ¿estás seguro de esto? Es papá. La respuesta de Antonio fue brutal, llena de desprecio. No seas cobarde. ¿O prefieres que los prestamistas te rompan las piernas? Nos deben esto. Toda la vida trabajando como mulas para darnos una vida mediocre. Es nuestra oportunidad de vivir de verdad. Papá ya ha vivido bastante. Y mamá le seguirá. Es ley de vida. En esa frase se resumía todo. Su resentimiento, su egoísmo, su absoluta falta de empatía. No nos veían como los padres que se habían sacrificado por ellos, sino como un obstáculo, como una deuda que ahora se cobraban de la forma más cruel imaginable. Habíamos criado a 2 extraños, a 2 depredadores. Entre los documentos escaneados encontré la solicitud de aumento de la póliza de seguro de Gustavo. La fecha era reveladora, justo una semana después de una fuerte discusión que Gustavo tuvo con Antonio por un préstamo que le había pedido y que mi marido se negó a darle. Fue entonces cuando el plan debió de tomar forma definitiva en la mente enferma de mi hijo mayor. Ya no se trataba solo de robar nuestros ahorros, se trataba de eliminarnos para acceder a todo. Era un plan de negocio, frío y calculado. Cada pieza encajaba con una precisión matemática aterradora. La carta de Gustavo, las transferencias bancarias, las grabaciones, el metanol, los seguros, no había fisuras. Tenía en mis manos la crónica completa y detallada del asesinato de mi marido, contada por sus propios asesinos. El peso de esa verdad era insoportable, pero también me daba una fuerza que no sabía que tenía. Al amanecer, después de una noche sin dormir, tomé una decisión. Llamé a Steven Ramírez. Mi voz era firme, sin un ápice de duda. Lo tengo todo, le dije. He escuchado cada grabación, he visto cada documento. ¿Cuál es el siguiente paso? Su respuesta fue la que yo esperaba, la que mi corazón clamaba. La policía. No los confronte, señora Pilar, son peligrosos, deje que la justicia se encargue. Pasé la siguiente hora descargando todos los archivos de la nube en una memoria USB. Un pequeño dispositivo de plástico que contenía la destrucción de mi familia, pero también la única posibilidad de justicia para Gustavo. Sostenerla en mi mano era como sostener un arma. Me vestí con la misma ropa oscura que había llevado en el funeral, como si fuera a un segundo entierro, el de los hijos que una vez amé. El camino a la comisaría de San Juan del Río fue el más largo y solitario de mi vida. Cada paso que daba me alejaba de la mujer que había sido, de la madre que creía ser. Caminaba por las calles de mi ciudad entre gente que me conocía, que me daba el pésame con miradas compasivas, sin saber que yo no iba a llorar a un muerto sino a entregar a sus asesinos. Cuando entré por la puerta de la comisaría, el joven agente de la recepción me miró con extrañeza. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Saqué la memoria USB de mi bolso y la puse sobre el mostrador. Mi voz no tembló. Buenos días. Vengo a denunciar un asesinato. El de mi marido, Gustavo. Y aquí, dije, señalando el pequeño dispositivo, tengo las pruebas y la confesión de los asesinos, mis 2 hijos, Antonio y Rafael. El rostro del joven agente en la recepción pasó de la cortesía aburrida a una incredulidad absoluta en cuestión de segundos. Se quedó mirando la memoria USB sobre el mostrador de madera gastada como si fuera una serpiente a punto de morderle. Murmuró algo ininteligible en su walkie-talkie, y en menos de un minuto un hombre mayor, con el uniforme de sargento y una mirada cansada que parecía haberlo visto todo, salió de una de las oficinas del fondo. Se presentó como el sargento Manuel. Me invitó a pasar a su despacho, un cuarto pequeño y abarrotado de archivadores metálicos que olían a polvo y a tiempo detenido. Cogió la memoria USB con una delicadeza inesperada, casi como si temiera lo que contenía. Yo me senté frente a él, con la espalda recta, y esperé. No había lágrimas en mis ojos, solo una calma gélida que me sorprendía a mí misma. Había llorado todo lo que tenía que llorar. Ahora solo quedaba la justicia. El sargento Manuel me escuchó sin interrumpirme, con una concentración que parecía absorber cada una de mis palabras. Su despacho olía a café rancio y a papel viejo, un olor a burocracia que contrastaba violentamente con el horror de mi historia. No me miraba con lástima, sino con una seriedad profesional que extrañamente me dio fuerzas. Cuando terminé, se quedó en silencio un largo minuto, con los dedos entrelazados sobre la mesa. Luego, conectó la memoria USB a su ordenador. Le indiqué el archivo de audio que debía escuchar primero, la conversación donde planeaban mi muerte. Pude ver cómo la tensión se apoderaba de sus facciones mientras las voces de mis hijos llenaban el silencio de la habitación. Sus ojos se clavaron en los míos, y en ellos vi el reflejo de mi propio horror. Señora Pilar, dijo finalmente, su voz grave resonando en la pequeña habitación, si lo que hay aquí es cierto, no estamos hablando de un simple delito.
Estamos hablando de monstruos. Poco después, Steven Ramírez llegó a la comisaría. La presencia del detective, a quien ahora veía como un ángel guardián enviado por Gustavo, me dio un ancla en medio de la tormenta. Los dos hombres hablaron en voz baja, con la jerga rápida y eficiente de quienes están acostumbrados a lidiar con la oscuridad humana. Luego, se volvieron hacia mí. Fue el sargento quien me explicó el plan. Las grabaciones son una prueba muy sólida, casi definitiva, comenzó, pero ellos tienen buenos abogados. Podrían alegar que las voces no son suyas, que es un montaje, cualquier cosa para sembrar la duda, pero si los cogemos con las manos en la masa, si los grabamos en vídeo intentando envenenarla, entonces no habrá escapatoria posible, será un caso cerrado. La idea me revolvió el estómago. ¿Volver a esa casa? ¿Actuar para ellos? ¿Dejar que se me acercaran sabiendo lo que pretendían hacer? El miedo, que había mantenido a raya con la rabia, volvió a apoderarse de mí. Steven debió de ver el pánico en mi rostro. Se acercó y se sentó a mi lado. Pilar, me dijo, usando mi nombre de pila por primera vez. Sé que le estamos pidiendo algo casi imposible, pero es la única forma de garantizar que paguen por lo que le hicieron a Gustavo y por lo que intentan hacerle a usted. No estará sola ni un segundo. Estaremos vigilando cada movimiento, escuchando cada palabra. A la primera señal de peligro, entraremos. Piense en ello no como una trampa para ellos, sino como el último acto de amor por su marido. Es la única manera de hacerle justicia de verdad. Sus palabras, directas y sin adornos, me calaron hondo. Miré al sargento, luego a Steven. Ya no eran solo un policía y un detective, eran mis aliados. Asentí lentamente. Lo haré, dije, y mi voz, aunque temblorosa, estaba cargada de una nueva determinación. Haré lo que sea necesario. La operación se puso en marcha con una celeridad que me dejó sin aliento. Esa misma tarde, mientras yo esperaba en la comisaría, un equipo de técnicos de la policía, disfrazados de operarios de la compañía eléctrica, fue a mi casa. Antonio y Rafael no estaban. Según Steven, que los tenía vigilados, estaban en una reunión con un abogado para acelerar los trámites de la herencia. Los agentes instalaron microcámaras y micrófonos por toda la casa, una en el reloj de pared del salón, otra en el detector de humos de la cocina, y la más importante, una diminuta, casi invisible, en el marco de una fotografía de boda que había en mi mesilla de noche. Me sentía una extraña en mi propio hogar, una colaboradora en la profanación de mi santuario. Cada rincón que había compartido con Gustavo se estaba convirtiendo en parte de una escena del crimen, y yo era el cebo. Volver a casa esa noche fue surrealista. La policía se había ido, pero su presencia se sentía en el aire. Sabía que a unas calles de distancia, en una furgoneta sin distintivos, un equipo de agentes estaba viendo y escuchando todo lo que ocurría dentro de mis paredes. Me sentía expuesta, vulnerable, pero también extrañamente protegida. Seguí las instrucciones del sargento al pie de la letra. Llamé a Antonio. Puse en mi voz toda la fragilidad y el miedo que pude reunir, aunque en realidad lo que sentía era una rabia helada. Hijo, no me encuentro bien, le dije, dejando que mi voz se quebrara. Estoy muy mareada, creo que me voy a desmayar. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego su voz, empapada de una falsa preocupación que me dio náuseas. Tranquila, mamá, no te muevas, vamos para allá ahora mismo. Rafael y yo te cuidaremos. Colgué el teléfono y me metí en la cama, esperando a que los actores principales entraran en escena. No tardaron ni 20 minutos. Oí sus llaves en la cerradura y sus pasos apresurados subiendo la escalera. Entraron en mi habitación sin llamar. Antonio se acercó a la cama y me puso una mano en la frente, un gesto que en otro tiempo me habría reconfortado, y que ahora me quemaba la piel. Estás ardiendo, mamá. ¿Has tomado tus pastillas? Negué con la cabeza. No he podido levantarme. Susurré. Rafael, siempre a la zaga, se quedó junto a la puerta, con la mirada nerviosa. Voy a prepararte un té, dijo Antonio. Eso te sentará bien. Salió de la habitación, y yo, con un movimiento casi imperceptible, cogí el pequeño monitor que la policía me había dejado oculto bajo las sábanas. En la pequeña pantalla en blanco y negro, vi a mi hijo en la cocina. Lo vi poner agua a hervir. Lo vi sacar una taza. Y entonces, lo vi sacar un pequeño frasco de cristal del bolsillo de su chaqueta y verter unas gotas incoloras en el agua caliente. La imagen me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Una cosa era escucharlo en una grabación, imaginarlo. Otra muy distinta era verlo con mis propios ojos,
en tiempo real. Ver la naturalidad con la que lo hacía, la falta de vacilación, la frialdad de sus movimientos. Era un ritual, algo que ya había hecho antes, muchas veces. Con mi marido. Mientras observaba la pantalla, Rafael entró en la cocina. ¿Ya está?, preguntó en un susurro. Casi, respondió Antonio. Con esto y un pequeño error en su medicación de esta noche, mañana por la mañana todo habrá terminado. Será rápido, como te prometí. Los médicos dirán que su corazón no aguantó la pena, nadie sospechará nada. Rafael asintió, aunque pude ver el sudor en su frente en la imagen granulada. Era el cómplice débil, el seguidor, pero su cobardía no lo hacía menos culpable. Antonio volvió a la habitación con la taza de té humeante en la mano. Me la ofreció con una sonrisa. Tómatelo despacio, mamá. Te ayudará a sentirte mejor. Cogí la taza con manos temblorosas, pero esta vez el temblor no era fingido. El calor de la cerámica se sentía como un veneno a punto de quemarme los dedos. Me la acerqué a los labios, el olor dulzón del té mezclado con el aroma químico e imperceptible del metanol. Mis ojos se encontraron con los de Antonio. En su mirada no había amor filial, no había preocupación. Había impaciencia. La misma impaciencia que vi en el funeral. Estaba esperando que bebiera, que diera el último paso hacia la tumba que él mismo me había cavado. En ese momento, mientras sostenía mi propia sentencia de muerte en las manos, oí un ruido ensordecedor. La puerta de la calle se abrió de golpe, con un estruendo de madera astillada. Se oyeron gritos, pasos pesados subiendo la escalera a toda velocidad. ¡Policía! No se muevan. La puerta de mi habitación se abrió de par en par y varios agentes uniformados irrumpieron en el cuarto, con las armas en la mano. La cara de Antonio se transformó. La máscara de hijo preocupado se desvaneció, dejando al descubierto una expresión de pura incredulidad y pánico. Rafael soltó un grito ahogado y se encogió en un rincón. La taza de té se me cayó de las manos y se hizo añicos en el suelo, derramando su contenido letal sobre la alfombra. El sargento Manuel entró justo detrás de sus hombres. Señaló a mis dos hijos, que estaban paralizados por el shock. Antonio, Rafael. Quedan detenidos por el asesinato de Gustavo, y por la tentativa de asesinato de su madre, Pilar. Los esposaron allí mismo, en mi habitación, junto a la cama donde había dormido con su padre durante más de 40 años. Mientras les leían sus derechos, el mundo pareció ralentizarse. El sonido de las esposas cerrándose fue el más definitivo que he oído en mi vida. Fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Pero antes de que se los llevaran, hice algo que no estaba en el plan. Me levanté de la cama. Ya no era la mujer débil y enferma. Me puse de pie, erguida, y los miré a los dos. Sus ojos llenos de miedo y confusión, se clavaron en mí. No grité. No lloré. Mi voz salió clara, firme y llena de un dolor tan profundo, que se había convertido en acero. Quiero que sepáis una cosa, les dije, y el silencio en la habitación fue absoluto. Lo sé todo. Sé lo del metanol en el café de vuestro padre, continué, y vi cómo el color desaparecía del rostro de Antonio. Sé lo de las pólizas de seguro. Sé lo de las transferencias bancarias para pagar vuestras deudas de juego. He escuchado vuestras conversaciones, vuestras risas mientras planeabais cómo deshaceros de nosotros como si fuéramos basura. Me acerqué a la cómoda y cogí una vieja tablet. La encendí y busqué un archivo de vídeo que llevaba guardando años, un secreto que me había carcomido por dentro. Era una grabación casera, de mala calidad. En ella se veía a mi cuñada, Carmen, la mujer de mi difunto hermano, postrada en una cama de hospital, semanas antes de morir de cáncer. Su voz era un susurro. Fueron ellos, Pilar, decía en la grabación. Antonio y Rafael, le dieron algo a tu hermano, me dijeron que eran vitaminas, pero él empeoró tan rápido. Les puse la tablet delante de sus caras, la confesión de su tía, un crimen que ellos creían enterrado para siempre. Un ensayo general para lo que le hicieron a su padre. Ella me lo contó todo antes de morir, les dije, con la voz rota por un dolor antiguo. Me rogó que no dijera nada para no romper la familia. Y yo, como una idiota, guardé vuestro secreto. Creí que erais jóvenes, que habíais cometido un error terrible. Os protegí. Os perdoné en silencio. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de debilidad, sino de una rabia purificadora. Protegí a los asesinos de mi hermano. Pero esto, dije, señalando la taza rota en el suelo,
Esto no es un error. Esto es maldad. Matasteis a vuestro padre. E ibais a matarme a mí. Por dinero. Después de todo lo que os hemos dado, después de una vida de sacrificios, no sois mis hijos, sois monstruos. Se los llevaron, no dijeron una palabra más, solo me miraron con unos ojos vacíos, los ojos de dos extraños. Cuando sus pasos desaparecieron por el pasillo, un silencio denso y pesado cayó sobre la casa. Me quedé de pie en medio de mi habitación, rodeada de policías que recogían pruebas, que fotografiaban la escena. Steven se acercó a mí y me puso una manta sobre los hombros. Se acabó, Pilar, me dijo en voz baja. Se ha hecho justicia. Asentí, pero no sentía la euforia de la victoria. Sentía un vacío inmenso, desolador. Había ganado la batalla, había sobrevivido. Pero en el proceso, había perdido lo que más había querido en el mundo. Había enterrado a mi marido, y ahora acababa de enterrar en vida a mis 2 hijos. Estaba sola, en las ruinas de lo que una vez fue mi familia, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba a salvo. Y estaba viva. El juicio fue una tortura televisada, un espectáculo público de la ruina de mi vida. Cada día, tenía que caminar hacia el juzgado de Aranda de Duero, atravesando un pasillo de miradas curiosas y cámaras de televisión. La gente de mi pueblo, las mismas personas que me habían dado el pésame en el funeral, ahora me observaban con una mezcla de piedad y morbo. Me sentía como un animal en un zoológico, expuesta en mi dolor más profundo. Dentro de la sala, el ambiente era frío, impersonal, un contraste brutal, con la intimidad de la traición que se estaba juzgando. Veía a Marcos y a Sergio sentados en el banquillo de los acusados. Ya no eran los hijos que yo había criado, eran 2 extraños con el rostro pálido y los ojos hundidos, vestidos con trajes que les quedaban grandes, como si la ropa misma los rechazara. Sus abogados intentaban construir una defensa basada en mi supuesto desequilibrio mental por el luto, sugiriendo que yo había manipulado las pruebas. Pero ambos sabíamos que la verdad no estaba en sus palabras, sino en un disco duro que esperaba su turno para hablar. El momento clave del juicio llegó en la tercera sesión. El fiscal, un hombre serio y metódico, anunció que procedería a mostrar la prueba principal de la acusación. Las luces de la sala se atenuaron y una gran pantalla blanca descendió del techo. Mi corazón empezó a latir con una fuerza desbocada, un tambor sordo en el silencio sepulcral del juzgado. Vi cómo la imagen de mi propio salón aparecía en la pantalla, el mismo salón donde habíamos celebrado tantos cumpleaños, tantas navidades. Y entonces, aparecieron ellos, Marcos y Sergio. Escuchar sus voces de nuevo, tan nítidas, tan casuales, mientras discutían sobre la cantidad de digitalina que debían añadir al vino de su padre, fue como recibir una puñalada en el alma por segunda vez. Con unas gotas más esta noche, mañana ya no se despierta, decía Marcos con una frialdad que helaba la sangre. Y mamá creerá que ha sido el corazón, nadie lo sabrá nunca. En ese momento, miré al jurado. Sus rostros eran un poema de horror e incredulidad. El sonido de sus propias voces, resonando en la sala, fue la verdadera sentencia. La ciencia confirmó lo que la tecnología había revelado. Para ello tuve que tomar la decisión más dolorosa de todas, autorizar la exhumación del cuerpo de Javier. La idea de profanar su descanso, de sacarlo de la tierra donde yo misma lo había despedido, me destrozaba. Pero era necesario. Era el último servicio que podía hacer por él, el último acto para que su muerte no quedara impune. Unas semanas después, el informe toxicológico llegó al juzgado. El perito forense, un hombre de voz monótona y precisa, subió al estrado y leyó sus conclusiones. No había lugar a dudas. En el cuerpo de mi marido se encontraron niveles letales de digitalina, un veneno extraído de la dedalera, la misma planta que yo cuidaba con tanto esmero en nuestro jardín. Marcos había usado la belleza de mis flores para fabricar el arma que mató a su padre. La ironía era tan cruel, tan perversa, que sentí que me ahogaba. La naturaleza que yo había cultivado con amor había sido convertida en un instrumento de muerte por mi propio hijo. Después vino la disección de la traición financiera. Un perito contable, con gráficos y tablas proyectadas en la misma pantalla donde habíamos visto el vídeo del horror, desgranó el saqueo de nuestras cuentas. Mostró cómo Marcos, amparado en los poderes notariales que le habíamos concedido con una confianza ciega, había desviado sistemáticamente los ahorros de toda nuestra vida a cuentas a su nombre. El dinero que Javier y yo habíamos guardado con tanto esfuerzo para nuestra vejez, para nuestros nietos, había terminado en casas de apuestas online, pagando deudas a prestamistas, y financiando un estilo de vida que no podían permitirse.
Mostró la póliza de seguro de vida de Javier, de 50.000 euros, cuyo beneficiario principal era Marcos. El fiscal fue demoledor en su resumen. No fue un crimen pasional, señores del jurado. Fue una liquidación de activos. Javier no fue asesinado por odio, sino por ser un obstáculo entre sus hijos y el dinero. Lo trataron como un apunte contable que había que saldar. El veredicto no tardó en llegar. Cuando el portavoz del jurado se puso en pie y pronunció la palabra culpables 2 veces, una por cada uno de mis hijos, no sentí alegría ni alivio, sentí el peso de la justicia, que es un peso frío y pesado, no una liberación. El juez, un hombre mayor de mirada severa, les dirigió unas palabras antes de dictar sentencia. Habló de la traición al vínculo más sagrado, el de un hijo hacia un padre, habló de la codicia como un cáncer del alma. Y luego, los condenó a cada uno a 29 años de prisión. 29 años. Una vida entera. Los vi por última vez cuando los guardias se los llevaban. Sus ojos se cruzaron con los míos por una fracción de segundo. No había arrepentimiento en su mirada, solo un vacío inmenso, la misma nada que yo había visto en el cementerio. No eran mis hijos, eran 2 desconocidos que llevaban sus caras, 2 cascarones vacíos a los que yo había dado la vida para que ellos se la quitaran a su padre. La onda expansiva de la sentencia destrozó lo poco que quedaba de nuestra familia. Cristina, la mujer de Marcos, que había mantenido un perfil bajo durante todo el juicio, solicitó el divorcio de inmediato. Publicó un comunicado en la prensa local alegando que había sido engañada y que desconocía por completo los planes de su marido. Desapareció de Aranda de Duero llevándose a mis nietos, cambiando sus apellidos y cortando cualquier lazo conmigo para siempre. Entendí su instinto de supervivencia, pero su abandono fue otra herida más en un corazón que ya no sabía cómo sangrar. La comunidad, que al principio me había mirado con lástima, ahora lo hacía con una especie de temor reverencial. Me convertí en la viuda que había enviado a sus propios hijos a la cárcel. La mujer que había sobrevivido a la conspiración perfecta. Ya no era Elena, la mujer de Javier el carpintero. Era un símbolo, un recordatorio viviente de la oscuridad que puede anidar en el corazón de la familia más normal. La justicia, aunque precisa, no cura. Te da un cierre pero te deja con las cicatrices. Vendí la casa, aquel santuario profanado donde cada rincón me gritaba la traición. Era imposible seguir viviendo en la escena del crimen. Con la ayuda de Carmen, mi fiel vecina, y de David Vega, el detective que se convirtió en un amigo inesperado, me mudé a un pequeño piso en otra ciudad, un lugar donde nadie conocía mi historia. Empecé a ir a terapia, a intentar reconstruir los pedazos de mi identidad. El luto por Javier se mezcló con un luto diferente, el luto por los hijos que había perdido mucho antes de que un juez los declarara culpables. No fue una tragedia lo que le pasó a mi marido, fue un asesinato, y sus verdugos no eran monstruos anónimos, sino la sangre de mi sangre. Esa es una verdad, con la que tendré que aprender a vivir cada día que me quede. Si crees que nadie merece ser traicionado de esta forma, y que la justicia importa, por favor comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para conocer más historias sobre conspiraciones familiares, supervivencia y justicia. Gracias por acompañarme en mi viaje. Después de que el mazo del juez cayera y sentenciara a mis hijos a una vida entre rejas, un silencio abrumador llenó la sala del tribunal, un vacío que se instaló directamente en mi pecho. No sentí el triunfo que algunos esperaban, ni la euforia de la justicia cumplida. Lo que sentí fue el peso frío y definitivo de la verdad. Por fin, de manera oficial, ante la ley y ante el mundo, Javier y yo éramos reconocidos como lo que éramos. Víctimas. Él, de un asesinato premeditado y cruel; yo, de una conspiración que me había robado no solo a mi marido, sino también la vida que conocía. El veredicto no me devolvió a Javier, pero le devolvió su dignidad. Su muerte ya no era un fallo cardíaco, en un informe médico manipulado, sino un crimen por el que sus verdugos pagarían. Salí de aquel juzgado sintiéndome más sola que nunca, pero con la certeza de que la última palabra, la verdadera, había sido dicha. Ya no había susurros ni mentiras, solo la cruda y pesada realidad de la justicia. El verdadero trabajo, sin embargo, comenzó después. El trauma de saber que había sido observada durante meses, que cada gesto de aparente cariño era una mentira calculada, me había roto por dentro de una forma que ni siquiera el juicio pudo reparar. Empecé una terapia intensiva, un viaje doloroso hacia las profundidades de mi propia mente. ¿Cómo le explicas a alguien que el sabor amargo del vino que te servía tu hijo no era una mala cosecha, sino el regusto de tu propia sentencia de muerte? En aquellas sesiones, aprendí a ponerle nombre al horror. Se llamaba abuso de confianza, se llamaba violencia psicológica, se llamaba deshumanización. Me habían convertido en un objeto, en un obstáculo.
La terapeuta me ayudó a entender que el miedo que sentía al ver una cámara de seguridad o al oír un teléfono vibrar, no era una locura, sino la cicatriz de una guerra que había librado en mi propia casa. Lentamente, dolorosamente, empecé a separar a la Elena que fue víctima de la Elena que había sobrevivido, y a darle a esta última el permiso para sanar. Una de las primeras cosas que hice, un acto tan práctico como simbólico, fue recuperar el control absoluto de mi vida. Fui al mismo banco donde Marcos había vaciado nuestras cuentas, pero esta vez no entré como una viuda confundida, sino como una mujer que sabía exactamente lo que quería. Con mi abogado a mi lado, revoqué cada uno de los poderes notariales que les había concedido. Firmé los documentos con una mano firme, sintiendo cómo con cada trazo de la pluma rompía una cadena invisible. Aseguré mis bienes, cambié todas las contraseñas y establecí un nuevo orden en mis finanzas, uno en el que la única persona con poder sobre mi futuro era yo misma. Fue un proceso burocrático, lleno de papeleo y jerga legal, pero para mí fue un ritual de purificación. Estaba limpiando sus huellas de mi vida, borrando su influencia tóxica de cada rincón de mi existencia. Estaba construyendo un muro, no por odio, sino por la necesidad vital de protegerme. Mi luto también se transformó. Durante meses, había llorado la muerte de Javier como una cruel jugada del destino, como la consecuencia inevitable de una vida de trabajo duro, pero la verdad me obligó a verlo de otra manera. Su muerte no fue el destino, fue un asesinato preventivo. Lo mataron a él primero porque era el más fuerte, el más desconfiado. Sabían que, mientras él viviera, yo estaría protegida. Su eliminación fue el primer paso en un plan de negocio que terminaba conmigo. Comprender esto no alivió el dolor, pero le dio un sentido diferente. Mi lucha en el juicio, mi supervivencia, ya no era solo por mí. Era por él. Cada prueba que presenté, cada palabra que dije, fue para asegurar que su muerte no fuera en vano. El dolor de su ausencia sigue siendo inmenso, pero ahora lo acompaño con la certeza de que sus asesinos, mis hijos, están exactamente donde deben estar, enfrentando la justicia por el hombre bueno al que le robaron la vida. Mi historia, a mi pesar, se convirtió en algo más grande que mi propia tragedia. Un periodista local escribió un artículo sobre el caso, centrándose en cómo un simple mensaje de texto en un funeral había destapado una conspiración tan oscura. A raíz de aquello empecé a recibir cartas y mensajes de otras personas, sobre todo mujeres de mi edad, que compartían historias de abuso económico, de manipulación familiar, de sentirse invisibles y vulnerables en sus propios hogares. Me convertí, sin buscarlo, en un símbolo de resiliencia. Descubrí que mi dolor no era único, que la oscuridad que yo había enfrentado anidaba en muchos otros hogares aparentemente normales. Mi experiencia, que yo consideraba una maldición personal, se transformó en una advertencia, en un faro para otros. Entendí que al contar mi historia no solo estaba honrando a Javier, sino que también estaba dando voz a aquellos que, como yo, habían confiado ciegamente y habían pagado un precio terrible por ello. La tecnología fue, irónicamente, mi salvación y su condena. Ellos usaron la banca online para robar, pero dejaron un rastro digital imborrable. Usaron la normalidad de un hogar para envenenar, pero no contaron con que Javier, un hombre de otra generación, usaría una cámara oculta para proteger a su familia. Y ese mensaje, esa simple vibración en mi bolsillo en el momento más oscuro de mi vida, fue la prueba de que la verdad siempre encuentra una grieta por la que filtrarse. Mi historia se compartió en charlas sobre seguridad para la tercera edad, como un ejemplo de cómo el mundo moderno, con todos sus peligros, también nos da herramientas para defendernos. La lección era clara y contundente. No existe la conspiración perfecta en una era donde cada acción, cada transferencia y cada palabra susurrada pueden quedar registradas en un disco duro, esperando a ser descubiertas. Hoy, mi vida es muy diferente. Vivo en un pequeño piso en una ciudad donde nadie conoce mi rostro ni mi historia. Es una vida más pequeña, más silenciosa, pero es mía. He aprendido a establecer límites claros, a decir no, a confiar en mi instinto, por encima de las palabras bonitas. He reconstruido mi existencia sobre los cimientos de la dignidad y el respeto por mí misma. A veces, por la noche, el eco de la traición vuelve a visitarme, pero ya no me paraliza. Lo miro de frente, reconozco la cicatriz que ha dejado en mi alma y me recuerdo a mí misma que sobreviví. No hay un final feliz en una historia como la mía, pero hay un final justo. Hay la certeza de que, aunque el amor de una madre puede ser ciego, la justicia, cuando se le dan las herramientas adecuadas, puede ver en la más absoluta oscuridad.
Si crees que nadie merece ser traicionado de esta forma y que la justicia importa, por favor comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para conocer más historias sobre conspiraciones familiares, supervivencia y justicia. Gracias por acompañarme en mi viaje.